Bueno, vamos a continuar con los CDV Facts y vamos a una de las que fue, digamos, unas frequently asked questions de la historia de la evolución del derecho penal. De hecho, ha sido un poco la pregunta que podríamos definir como más cansina de la historia del derecho penal, porque ha dado lugar a un debate enorme, eterno, y que ha producido un efecto cansancio negativo respecto a la dogmática penal, que es la pregunta sobre cuándo hay acción, o qué significa para el derecho penal la existencia de un hecho. Básicamente de lo que se trata es de ver en qué consiste el elemento acción y cuándo hay hecho, porque es el primero de los elementos de la fórmula. Pero conviene quizá empezar por explicar que de lo que se trata no es de cuándo hay un hecho, sino de cuándo hay un hecho para el derecho penal. Es posible que haya hechos, pero que para el derecho penal eso no sea un hecho, porque en última instancia ya se trata de un pequeño filtro. Probablemente lo veremos después, y esto ya lo hemos visto, va a ser un filtro muy pequeñito, pero es ya un filtro, y por tanto hay cosas que socialmente podemos considerar hechos, pero que a los efectos del derecho penal lo importante es cuándo hay o no hay acción. Esa es la pregunta: ¿qué significa para el derecho penal la existencia de un hecho? Que, como digo, se podría decir también cuándo hay hecho en derecho penal, cuándo hay acción, y esa es en última instancia la duda. La duda es cuándo hay acción penal. Esencialmente es desde cuándo se puede decir que hay acción y cuál es el primero de los elementos que tenemos que analizar, que es el elemento acción, incluyendo además la acción en sentido estricto e incluso la omisión. Cuando hablemos de hecho ahora estamos hablando de una acción o de un hecho en un sentido omnicomprensivo, global, ¿vale? Como acción y omisión. Bien, para sumergirnos lo que habría que hacer probablemente es analizar las distintas funciones que en la evolución de las teorías de la acción se le han dado a la acción. En realidad, con la pregunta de hoy la vamos a ver hoy y la veremos con la pregunta siguiente. Las tres funciones que se le atribuían a la acción eran la función definitoria, la función clasificatoria y la función negativa o de eliminación, limitadora. Conforme a la función definitoria, es acción aquello que define o aquello que cumple las características definitorias de lo que va a ser un delito. Es decir, conforme a esa función, la acción se convierte en el elemento básico del sistema, de forma que todos los demás atributos son atributos que se aplican a la acción. Si os acordáis, en la primera definición de von List, el elemento central era la acción, ¿vale? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad son atributos posteriores, pero ya la acción tiene que tener todos los elementos definitorios de lo que es un delito. La función clasificatoria en realidad se relaciona totalmente con la función definitoria, y es, si tiene que definir todo lo que es un delito, tiene que estar definido por la acción, pues lógicamente tiene que dar lugar a las distintas clasificaciones de distintas acciones o tipos penales que haya. En este caso habrá una acción dolosa, habrá una acción imprudente, habrá una acción y una omisión, habrá etcétera, etcétera. Los distintos tipos estarán incluidos ya dentro, todas las conductas relevantes jurídico-penalmente estarán incluidas ya dentro del concepto acción. La tercera de las funciones que se suponía tenía que tener la acción era que la acción nos tendría que servir para fijar aquellos acontecimientos que no interesan al derecho penal. Esta es la función negativa, la función limitadora o negativa, y por tanto lo que hace es eliminar aquello que no interesa. Concepciones de la acción hay muchas. Vamos a analizar básicamente las tres concepciones que se han estudiado tradicionalmente en los manuales de derecho penal y veremos un poco alguna más. La concepción causal de la acción, el concepto final de acción, el concepto final social de acción, y algunas concepciones
más. En última instancia, de lo que se trata no es de quedarnos con uno de ellos, sino de quedarnos con cuál es el papel y realmente la función que tiene que cumplir este elemento dentro del esquema. El concepto causal de acción es un concepto esencialmente naturalista, básicamente naturalista, ontológico. Es decir, acción es la producción de un resultado natural en el mundo externo. Eso es una acción. Se relaciona esa acción, es cierto, con la imputación. ¿Por qué? Porque tiene que ser un movimiento corporal voluntario. Acción es aquel movimiento del sujeto que realiza un resultado en el mundo externo, ¿vale? La acción, por tanto, esencialmente lo que se relaciona es con el resultado, con la relación de causalidad entre la conducta y el resultado producido. Por tanto, lo esencial es el desvalor de resultado. Es verdad que el concepto causal de acción primero fue un concepto causal naturalista y que después surge un concepto más valorativo, donde por ejemplo se da cabida a la omisión. En un concepto puramente causal naturalista, la omisión no sería acción, porque no es la causación voluntaria de un resultado en el mundo externo. Cuando metemos una concepción valorativa, se puede definir la acción, desde una perspectiva también causal, como la causación o la no evitación de un resultado en el mundo externo. Por eso tenemos esos dos conceptos, el concepto causal naturalista, de von Lys-Belling, movimiento corporal, causado por un impulso de la voluntad. No estamos hablando todavía de la intención, sino simplemente de la voluntad en el sentido de volición, un control mínimo sobre el hecho que se realiza, ¿vale? Y que causa una modificación en el mundo exterior. La relación entre el movimiento corporal y el resultado sería la causalidad. Y después tenemos el concepto ya más valorativo, cuando los neokantianos recogen el concepto causalista, tenemos el concepto valorativo de una acción ya no es un hecho naturalístico ajeno al valor, sino que implica también una valoración sobre la existencia de hecho. Por ejemplo, la omisión incluye ya la valoración de que el sujeto no es que ha causado un resultado, pero sí debería haber evitado un resultado en el mundo externo. Eso ya no es un concepto meramente causal, sino que es un concepto axiológico valorativo. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el problema que tiene el concepto causalista de acción? ¿Cuáles son los problemas que tiene? José. ¿Que no puede explicar la omisión? El concepto causalista de acción no puede explicar la omisión si se entiende en qué sentido. En el sentido naturalístico. En un sentido puramente naturalista. Si se entiende en un problema causal naturalista, no se explica. Sin embargo, en un concepto causal valorativo se puede llegar a explicar la omisión. Sí. Sí, porque si es al final la imputación del hecho, que es la abolición y la valoración de que el sujeto debería haber evitado el resultado, pues en realidad se le puede atribuir. Ahora, lo que es verdad es que se desvirtúa, en mi opinión, muchísimo el concepto causal de acción. En mi opinión, el concepto causal de acción esencialmente tiene sentido desde una perspectiva naturalística. Desde una perspectiva valorativa ya no hay un concepto causal de acción, sino que hay algo más, porque si hay una valoración del hecho ya no puedes decir que es mera causalidad. Por tanto, en mi opinión, el principal problema es que el concepto causal es básicamente un concepto causal naturalista. Además de esto, hay otra serie de supuestos que son aquellos en que los rasgos físicos del actuar humano no permiten apreciar el auténtico significado del actuar. Por ejemplo, los delitos de habla, es decir, las injurias. ¿Cuál es la causación de un resultado en el mundo externo? ¿Qué es? Es decir, ¿cuál es la causación de un resultado en el mundo externo? Teóricamente, es decir, si, de nuevo, el concepto causalista es un concepto esencialmente valorativo, pues no existe posibilidad, en este caso, de considerar que hay un resultado en el mundo externo. Perdón, naturalístico. Si es valorativo, sí. Si decimos que, es decir, cuando yo injurio a alguien, daño su honor o su intimidad o su dignidad o lo que sea en un determinado delito, en ese caso, ¿qué? Lo que estamos haciendo es una valoración de que se produce un resultado en el mundo externo. ¿Se entiende esto? En realidad, el principal problema que además que tenía el concepto causalista de acción venía asociado no solo a estas dos cosas, sino a que si acción era causar un resultado en el mundo externo y
simplemente es la voluntad y la causación del resultado, la única teoría que permitía explicar que existía una relación entre un resultado y una acción era la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, todas las acciones, prácticamente todas, son acción. Porque si todas las acciones son equivalentes y todas las acciones sin las cuales un resultado no se produce causan el mismo, resulta que no nos permite discriminar. Por lo tanto, el principal problema no era solo esto, sino que el problema principal del concepto causal de acción es que la acción tenía un papel muy pequeño y solo servía para eliminar y no para definir el delito o para clasificar los distintos tipos de delito. Por eso surge esencialmente el concepto final de acción. El concepto final de acción, en esto seremos breve porque hemos visto ya el finalismo en los esquemas del delito, conforme al cual, básicamente desarrollado por Belzel, la acción es causalidad, ¿os acordáis? El papel que tenía la acción, el papel que tenía en el elemento del delito, es decir, básicamente la tipicidad objetiva era nada y todo tenía la intención. ¿Qué era la acción? Y el resultado, causalidad. La acción es causalidad, relación entre conducta y resultado, causación de un resultado en el mundo externo, ¿cómo? Intencional. ¿Se entiende o no? La causación intencional de un resultado en el mundo externo. La acción, además, ya lo he explicado antes, es un concepto como prejurídico, las estructuras lógico-objetivos, matar preexiste a la definición social de matar, lo que hay que ver es si yo mato. La acción como una conducta que pretende en última instancia un objetivo. Lo esencial no es que yo produzca un resultado, lo esencial es que yo realice aquello que se quiere evitar, que yo actúe con la intención que se quiere evitar, que es la conducta, en este caso en el homicidio sería con la intención de matar. Y la voluntariedad ya no es mera volición, ya no hay únicamente volición, sino que para que haya acción lo que tiene que haber es ¿qué? Intención. ¿Se entiende esto o no? Tiene que haber intención. Es decir, dicho de otra forma, cuando distingo entre volición y voluntad, es porque volición relaciono la voluntad con el acto, con el hecho. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de intención, relacionamos la voluntad ¿con qué? Con el resultado. ¿Se entiende esto o no? Porque esto es muy importante. La diferencia entre volición, entre voluntad, que el comportamiento sea voluntario y que el comportamiento sea final, es que cuando yo meto la voluntad, es que yo aquello que hago tenga control y conocimiento sobre ello. Cuando además meto la finalidad, ¿qué meto? El deseo respecto al resultado. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son los problemas que tiene, por tanto, cuáles son las problemáticas que se planteaban en relación, los problemas teóricos, porque después siempre hay derivaciones de la teoría que permiten teóricamente solucionarlos? Los delitos de mera actividad, en los que teóricamente no tiene que haber un determinado resultado. La excesiva orientación de ese concepto de acción al manejo de cursos causales plantea problemas a la hora de definir las acciones típicas de los delitos de mera actividad. ¿Qué pasa con los delitos imprudentes? Que teóricamente si la acción es una acción final, la imprudencia no sería acción. Y de hecho, es decir, conforme a un concepto puro, auténtico, de, digamos, final de acción, las acciones imprudentes no podrían ser acciones. Es verdad que esto después hay autores como Armin Kaufmann, sobre todo en particular, que lo supera. Bien, en principio, para superar esa visión de la acción como únicamente ligada a la intención, surge el concepto social de acción. El concepto social de acción, manejado por Metzger en cierta medida y después por Ježek. Metzger utiliza el concepto causal de acción, pero digamos que lo evoluciona en un concepto social, y después es Ježek el que utiliza el concepto como comportamiento humano socialmente relevante. ¿Qué os dice este concepto de acción? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, porque es de circular, ¿no? Dice, acción es lo que le importa a la sociedad. Acércate al micrófono. Es un concepto circular, ¿no? Porque la acción es la acción típica. Es decir, acción ves aquello que le importa para la sociedad. ¿Y qué le importa para la sociedad? Lo que es típico. ¿Y qué es típico? Lo que le importa para la sociedad. Por lo tanto, pues estamos igual, ¿no? El concepto de significado social se aporta
en primer lugar por la teoría de la imputación objetiva. No, en realidad los neocantianos con el concepto de acción social ya lo vienen a incorporar, y en realidad Belzel ya lo había incorporado previamente con el concepto de lo socialmente adecuado, la adecuación social. En realidad con la teoría de la adecuación social esto ya se incorporaba. Lo que se venía a decir es, pese a que la mayoría de las teorías hasta la aparición del funcionalismo seguían un concepto puramente naturalístico o esencialmente naturalístico, había autores que decían, hay conductas que socialmente son adecuadas y están socialmente admitidas, y por tanto no son conductas típicas. En realidad, esta teoría lo que dice es eso, lo que dice es que hay conductas que por mucho que sean causales, no van a ser socialmente adecuadas. Pero en efecto, y como dice José, el principal problema es, primero, que está muy poco definido. Es decir, eso de que un comportamiento humano es el comportamiento humano socialmente relevante, nos aporta muy poca información hermenéutica. Es decir, ¿para qué nos sirve para identificar si existe acción o no existe acción? Para muy poco. Existe acción si es socialmente relevante. ¿Qué es lo que hay que preguntarse entonces? ¿Qué es socialmente relevante? ¿Y qué es lo socialmente relevante, como ha dicho José? Aquello que es típico. Por tanto, en realidad, ¿qué es lo que está diciendo el concepto social de acción? Pues que no es un concepto de acción, es un concepto de acción típica. Y se está mezclando la acción con la tipicidad de la acción. Hay otros conceptos interesantes, muy interesantes. El concepto negativo de acción, como la no evitación evitable. Es decir, en este caso se le da la vuelta y todo es omisión. Es por tanto la no evitación de algo. En realidad es un concepto ya también axiológico valorativo. El concepto personal de acción de Roxin, esencialmente, la acción como manifestación de la personalidad. Fijaos, dice Roxin, es acción todo comportamiento dirigido por el yo personal. Un comportamiento que no está dirigido por mi conciencia, no es acción. ¿A qué os suena eso? Pásale el micrófono. ¿Pero a qué os suena, es decir, la idea personal de acción? ¿Os recuerda a alguna acción? ¿Os recuerda a alguna otra de las teorías de acción que hemos visto hasta el momento? Acción es solo aquel comportamiento que pertenezca al sujeto, que le sea suyo, que le pertenezca a la persona. Eso sí, se añade pues un concepto, era un momento de moda psicoanalítico, a la idea del yo personal. Es decir, tiene que estar controlado por ¿qué? Por la voluntad, por la volición. En realidad, ¿qué diferencia hay entre el concepto personal de acción y el concepto causal de acción? Apenas, porque en realidad que si la aproximación es naturalística o no es naturalística, bien, pero en todo caso, en última instancia, ¿un movimiento reflejo conforme al concepto causal de acción sería acción? No. ¿Un estado de inconsciencia conforme al concepto causal de acción sería acción? No. ¿Un movimiento reflejo conforme al concepto personal de acción sería acción, sí o no? No. ¿Y un estado de inconsciencia? Tampoco. En realidad, prácticamente están diciendo lo mismo. Y después tenemos un concepto, que es la concepción significativa de acción. La concepción significativa de acción es la más interesante concepción o concepto de acción que se ha creado en los últimos años. No os he hablado de ella directamente en las clases porque, bueno, pues es compleja y porque en realidad tiene un problema muy parecido al que tiene el concepto social de acción. Es Vives Antón, por cierto, Tomás Vives Antón, no sé si sabéis que es ilicitano, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y un magnífico penalista, y que es en realidad el que ha traído al derecho penal al filósofo más importante del siglo pasado, probablemente, que es Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo alemán que utilizó, bueno, Wittgenstein no es en sí un filósofo, es de los pocos filósofos que no se habla nunca de él como un Wittgenstein, sino que se dice primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, porque se contradijo a sí mismo y él mismo ha realizado enunciaciones contradictorias entre sí en algunos puntos, hasta el punto de que hay quien sigue al primero y critica al segundo, y hay quien sigue al segundo y critica al primero. Pero Ludwig Wittgenstein era básicamente un filósofo analítico,
un filósofo analítico que lo que incorporó es el concepto de significado. Y lo que incorporó es la idea de que las cosas no son en sí mismas, sino el significado que ellas tienen. Vosotros me habréis oído hablar algunas veces de aquello de que un árbol es un árbol porque, es decir, lo vemos como tal, si yo empiezo a sentarme en el árbol, eso deja de ser un árbol, es una silla. El concepto significativo de acción dice que son las reglas sociales las que establecen interpretaciones diferentes a los distintos comportamientos humanos. Y que el comportamiento en sí, el comportamiento no existe. Lo que existe es la interpretación o el significado que se le da al mismo. Yo creo que esto es totalmente acertado y es una interpretación que es totalmente coherente con el sentido social. ¿Cuál es el problema que tiene, si es que tiene alguno, y yo creo que sí, que tiene esto como concepto de acción? ¿Cuál es el problema? Pues igual, porque ya estás metiendo lo que te... Claro, que ya te estás metiendo en la acción típica, porque lo relevante en derecho penal no es aquello que viene definido por un actuar humano, sino aquello que viene definido ¿por qué? Por una regla de conducta. Yo creo que aquí el problema es que están metiéndose en la valoración, mientras que la acción, si la acción tiene que servir para algo, ¿es para qué? Para imputarle a alguien algo. La valoración está en la tipicidad. Por tanto, en realidad, lo que tenemos que preguntarnos es si el papel que cumple la acción, lo cumple la acción o lo cumple la acción típica. Algún papel tiene que cumplir la acción, alguno tiene que cumplir, porque si no lo tenemos que eliminar del proceso. Y yo creo que lo cumple. ¿Pero cuál? ¿Realmente sirve la acción para ser el elemento básico del sistema, definir todos y cada uno de los elementos del sistema? No. ¿Para eso sirve qué? El delito. Para definir todos los elementos del sistema. Y para definir los esenciales, ¿cuál? La tipicidad. La tipicidad, ¿vale? ¿Sirve en serio la acción para diferenciar entre acciones dolosas y acciones imprudentes, acciones...? No. Para lo que sirve la acción, en realidad, quien diferencia, por cierto, entre acciones dolosas e imprudentes, es la tipicidad. En el momento en que yo tipifico el aborto como imprudente para la madre, lo despenalizo, desde ese momento lo que estoy haciendo es directamente ¿qué? Establecer en los tipos penales las conductas relevantes jurídico-penalmente. ¿Se entiende o no? ¿Es la acción o la acción típica la que cumple la función limitadora o negativa? La función limitadora o negativa es fijar aquellos acontecimientos que desde un primer momento no interesan al derecho penal. La función definitoria es la acción típica, la que la cumple, la función clasificatoria es la acción típica, la que la cumple, y es la acción la que cumple la función, perdón, ahí ha habido un error, la función negativa. Es decir, la acción para lo único que sirve es para fijar aquellos acontecimientos que desde un primer momento y sin tener en cuenta incluso la regla de conducta ya no van a interesar al derecho penal. Y la pregunta es, ¿qué significa para el derecho penal entonces la existencia de un hecho? Básicamente, y lo vamos a ver ahora en la siguiente, básicamente significa que hay cosas, hay determinados comportamientos o aconteceres o eventos que directamente no interesan al derecho penal, independientemente de la regla de conducta. ¿Alguien me sabe poner un ejemplo? ¿No interesa al derecho penal un momento de inconsciencia? Coge el micrófono. Un movimiento que tú hagas sin ni la abolición mínima ni el consciente mínimo no interesa al derecho penal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo que haga un burro interesa al derecho penal? No. ¿Y lo que haga un evento de la naturaleza interesa al derecho penal? No. ¿Y un Estado que no esté dirigido por el yo personal interesa al derecho penal? No. ¿Qué significa el yo personal? Abolición mínima, un movimiento consciente. Es decir, un comportamiento sin conocimiento y sin control interesa al derecho penal. En realidad, ¿qué es lo que sirve la acción y qué es la acción? La imputación de hechos. Si yo puedo imputar un hecho, eso interesa al derecho penal. Si a mí no me puedes imputar nada porque yo no estaba allí, ¿es acción? Yo no realizo acción. Pero no es nada más que eso. La pregunta realmente importante, por tanto, es ¿qué no es acción para el derecho penal? ¿Vale? Y esa es la que vamos a resolver a continuación. Y es la última del día.